Buenas tardes. Me corresponde presentar al licenciado Reibel Ballesteros Corona, y en primer lugar presentará su ponencia de esta tarde. Es licenciado en Derecho por la UNAM, actualmente trabaja en el Poder Judicial de la Federación y ha contribuido con artículos y libros en la revista En Pleno. Por brevísimos 15 minutos, licenciado, por favor. Buenas tardes. En primer lugar, quiero decir que me complace mucho el estar esta tarde aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta mi alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México, con el objetivo de exponer algunas reflexiones en torno al futuro de los derechos, del derecho electoral y particularmente de los derechos político-electorales. En virtud del tiempo me permití preparar una ponencia que voy a dar lectura y bueno, ahí sobre la marcha algunas anotaciones que ya le tuve que estar haciendo después de escuchar las magníficas disertaciones de los ponentes que me antecedieron. También quiero agradecer, por supuesto, al doctor Héctor Fierro y al doctor John Ackerman por la invitación para participar en esta mesa. Bien, mi exposición quiero hacerla que parta de una premisa, misma que va a dar pie al discurso que pretendo articular, a partir del cual pretendo distinguir cuál es el futuro de los derechos político-electorales y qué papel ha jugado y juega la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, específicamente en materia de la interpretación precisamente de los alcances de estos derechos político-electorales. Sin más, a manera de un ejercicio de reflexión, debo hacerme la pregunta: ¿qué y cuáles son los derechos político-electorales? ¿A qué nos referimos con derechos político-electorales? En principio debo decir que los derechos político-electorales son derechos indudablemente políticos, pero también son garantías individuales. Los derechos político-electorales, estrictamente hablando, y como se ha manifestado, son el derecho a votar, a ser votado, de afiliación y de asociación política. Derechos que tienen como principal soporte el promover la democracia representativa, habida cuenta que, conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa y democrática. La democracia representativa es determinante en todo el sistema electoral mexicano. En efecto, la democracia y su fomento debe ser uno de los objetivos fundamentales de todo Estado democrático social de derecho. En ese sentido, la Carta de la Organización de los Estados Americanos ha proclamado ya en 1948 los derechos fundamentales de la persona, sin distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo, y estipuló que respetar los derechos de la persona es uno de los deberes fundamentales de los Estados. Entre los objetivos primigenios de la OEA figuraba precisamente el de promover y consolidar la democracia representativa. En la reunión de la Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores en Santiago de Chile, mejor conocida como la Declaración de Santiago de 1959, los estados se abocaron a debatir en profundidad el tema de la democracia representativa. De ahí se llevó una resolución, la 991 de la OEA, Derechos y Democracia, que estableció que los miembros de la misma deben fortalecer sus gobiernos democráticos a través del pleno respeto de los derechos humanos. ¿Por qué hago todo esto? Porque precisamente lo que quiero dejar claro es el carácter de derechos humanos fundamentales que tienen los derechos políticos o derechos político-electorales. A este respecto, sobre los derechos humanos, el ministro José Ramón Cosío Díaz manifestó en un voto particular que los derechos fundamentales como categoría jurídica se conciben como previsiones que imponen límites a lo que los ciudadanos podemos decidir colectivamente. Los límites que el respeto a la individualidad y a la dignidad de las personas imponen sobre el contenido posible de las leyes, que en una democracia común natural reflejan preponderantemente la voluntad de la mayoría. En virtud del tiempo concedido a un servidor y por respeto a los demás ponentes de esta mesa, debo decir que los derechos político-electorales son, como mencioné, derechos fundamentales.
y que todos ellos han estado reconocidos como tales en diversos instrumentos internacionales, como la Convención de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Pero quisiera abordar rápidamente los 4 derechos de los que he hablado. Primero quiero comenzar con el derecho a votar y ser votado. En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que estos derechos deben ser percibidos como una misma institución y no como derechos aislados, disímiles uno del otro, pues una vez celebradas las elecciones, los aspectos activo y pasivo convergen en el candidato electo, formando una unidad encaminada a la integración legítima de los poderes públicos y por lo tanto susceptible de tutela jurídica, pues la afectación no solo se resiente en el derecho a ser votado en la persona del candidato, sino en el derecho a votar de los ciudadanos que lo eligieron como representante, y ello también incluye el derecho de ocupar el cargo que la propia ciudadanía le encomendó. Me gustaría, a manera de ejemplo, referirme sobre este punto a 2 sentencias de las cuales ha fallado la Sala Superior. La primera es una sentencia del 10 de junio del 2001, en donde en un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, el 21 de 2001, una ciudadana consideró que se había violado su derecho a ser votada, ya que indebidamente se le registró en el 6º lugar de una lista de candidatos a diputados plurinominales por un partido político, diciendo que ella había participado como precandidata y había sido elegida en el 3er lugar de la lista. La Sala Superior determinó que efectivamente a la actora se le habría violado su derecho político electoral a ser votada. En este momento pueden estar pensando ustedes que ¿qué diferencia hace el lugar en una lista de representación proporcional? Ninguna, si de todos modos va a ser votada. Se vota una lista, no se vota el candidato. Pues sí, pero resulta evidente que el registro erróneo de un ciudadano en una posición inferior a la que le corresponde, en una lista de candidatos a diputados de representación proporcional, transgrede un derecho subjetivo público de ser votado, toda vez que restringe notablemente las posibilidades de que esta ciudadana ocupara el cargo para el que estaba contendiendo. Otro caso notable, muy famoso, es el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos y Electorales del Ciudadano 695 del 2007. Tal vez esto no les diga mucho, pero el actor fue Jorge Hank Ron. El actor se pronunció en contra de la nueva sentencia que dictó el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial de Baja California, por medio de la cual le revocó un acuerdo que emitió el Consejo Estatal Electoral para registrarlo como candidato a gobernador del estado. Cabe señalar que esto también fue resuelto y fue tratado como un caso de derecho a ser votado. En este caso, la autoridad responsable, el Tribunal Estatal, determinó que el ciudadano Jorge Hanron no cumplía con las calidades exigidas en la ley para ser candidato a gobernador del estado de California y sustentó toda su argumentación en un artículo de la Constitución del Estado, el 42, que, parafraseándolo, se refiere a que no pueden ser electos gobernador del Estado aquellos ciudadanos que estén ejerciendo, que se encuentren ejerciendo un cargo público. En este caso era presidente municipal, pero también se refería a diputados y regidores. En ese sentido, ese artículo señala que no obstante, aún y cuando se separen de su encargo, con el tiempo que marcaba la ley, que era 90 días, no podían ser electos candidatos a gobernador. Esto fue impugnado ante la Sala Superior y, como digo, se basó en este artículo toda la argumentación para revocar este acuerdo. Bien, el análisis que realizó la Sala Superior de una debida interpretación del artículo 42 de la Constitución de Baja California en relación con tratados internacionales, y aquí me gustaría recalcarlo, porque si bien la Sala Superior, efectivamente, como lo han mencionado, no tiene facultades para interpretar la Constitución, ¿sí?, para pronunciarse, digamos que lo que hizo fue atender al principio de legalidad y refirió que, de acuerdo con el criterio
¿sí?, de los tratados internacionales, y que, como bien lo dijo el doctor González Oropeza, atendiendo a los principios constitucionales del derecho, podría ser una interpretación no del artículo 42, específicamente, no pronunciarse sobre la constitucionalidad o no del artículo de la Constitución de Baja California, sino haciendo una interpretación para efectivamente abordar y entrar al conocimiento de la presunta violación a un derecho a ser votado de un ciudadano. Bien, esto arrojó como resultado, el análisis de este caso arrojó como resultado que la Sala Superior declarara fundados estos agravios y fueran suficientes para revocar la sentencia del Tribunal Electoral Estatal. En ese sentido, la Sala consideró que tenía la obligación de observar lo estatuido en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, ya que formaban parte del sistema jurídico, razón por la cual servían para dilucidar la cuestión planteada. ¿Y esto por qué? Porque los derechos fundamentales han sido tratados por la Sala Superior desde la integración pasada y en esta sobre todo como derechos humanos fundamentales. Es decir, tratándose de derechos fundamentales es posible ubicarlos fuera de las competencias de las autoridades, pues cuando la Constitución Federal reconoce las libertades y derechos, no lo hace solamente para la autoridad federal, sino que es extensivo para todas las demás autoridades en el ámbito de su competencia. Por ello, los derechos fundamentales no necesariamente están en las relaciones de competencias, sino que pueden trascender a estas, y precisamente esta es la cualidad expansiva de esos derechos, porque los consagrados por una autoridad federal pueden ser ampliados por las demás autoridades en sus ámbitos espacial y personal de validez. La Sala manifestó que los derechos fundamentales de carácter político-electoral no son derechos absolutos o ilimitados, sino que pueden ser objeto de ciertas restricciones permitidas siempre que estén previstas en la legislación, que no sean irracionales, injustificadas, desproporcionadas o que se traduzcan en privar de su esencia a cualquier derecho, en este caso el derecho a ser votado, que es un principio o un valor constitucional o electoral fundamental. Estas restricciones deben ser interpretadas de forma tal que garanticen el ejercicio efectivo de tales derechos y que eviten la supresión de los mismos en mayor medida que la permitida en la Constitución y en los propios tratados internacionales. Este caso es un ejemplo que es conocido por la mayoría de los que estamos aquí, de una tendencia garantista de nuestro órgano jurisdiccional electoral federal en esta nueva integración, pero aprovechando este espacio académico, y como lo dejo como una reflexión al aire solamente, yo creo y me pregunto, ¿qué hubiera pasado en un caso exactamente igual si el actor no hubiera sido Jorge Hanron? Digo, esta cuestión nos permite, por supuesto, especular sobre lo que hubiera podido o no pasar. El caso es que, en principio, esa sentencia dice un precedente y podríamos decir que la Sala Superior debe dar el mismo tratamiento a cualquier otro juicio que se le presentara de manera similar o exactamente idéntica, donde se quisiera restringir un derecho político, electoral, en este caso a ser votado. Bien, pasaré por otro lado al derecho de asociación y afiliación, que son unos derechos que dentro de los derechos políticos electorales que yo considero que no presentan mayor problema para comprenderlos. La Sala Superior se ha pronunciado sobre la diferencia específica que existe entre el derecho de asociación política y el derecho de acción en materia política electoral. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis por lo que decía el doctor González Oropeza, y dice muy bien el doctor, ese guión electoral sí hace parecer que los derechos políticos son una cosa y los derechos políticos electorales son otra totalmente diferente, y que exclusivamente para ser considerado un derecho político electoral debe versar sobre cualquiera de estos cuatro aspectos: votar, ser votado, afiliación o asociación política, y no necesariamente. Precisamente este guión electoral ha orillado a la Sala a hacer diferenciaciones en tesis relevantes sobre
la diferencia que hay entre asociación política en manera general y asociación político-electoral, lo cual ha dicho que el derecho de asociación en materia político-electoral es un derecho fundamental que está consagrado en el artículo 35 de la fracción tercera de nuestra Constitución, mismo que favorece el pluralismo político, del cual se ha hablado aquí, y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno. La libertad de asociación subyace a ese derecho, constituye una condición necesaria de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues en la existencia de este derecho fundamental, o la falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no solo se impediría la formación de partidos políticos y de asociaciones de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional del sufragio universal que establece el artículo 41 en su fracción primera párrafo segundo de nuestra Constitución Federal quedaría socavado. Por lo tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral está en la base de la formación de partidos políticos y asociaciones políticas. Este extracto es de una tesis relevante. Y aquí lo circunscriben precisamente haciendo la diferencia el derecho de asociación, que es el derecho que todos tenemos para reunirnos en forma pacífica, ¿sí?, para realizar cualquier fin como ciudadanos mexicanos. Pero el derecho de asociación político-electoral lo circunscribe exclusivamente al ámbito para poder crear y formar agrupaciones políticas nacionales o partidos políticos. Sí, que desde mi punto de vista son agrupaciones políticas, pero con sencillamente otra denominación. Bien, el ejercicio de esta libertad de asociación en materia política, lo ha dicho la sala, está prevista en el artículo 9 de nuestra Constitución y se encuentra sujeta a varias restricciones y una condicionante. La primera de esas restricciones están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico con un fin lícito, como dije, mientras que la última es que se tenga la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la Constitución Federal, el cual se refiere a que los extranjeros no podrán inmiscuirse de ninguna manera en asuntos políticos de nuestro país. Y la tesis de la cual recoge la Sala Superior para hacer esa diferencia entre una asociación política y una asociación político-electoral es la tesis que habla sobre el derecho de asociación en materia político-electoral y como base de formación de los partidos políticos y agrupaciones políticas. En este sentido, y por otra parte, el derecho de afiliación político-electoral, que establece también el artículo 41, es un derecho fundamental y quiero hacer notar aquí, porque todo esto para mí es muy importante que tengamos presente que todos los argumentos siempre son y han girado sobre la base y giran sobre la base de derechos fundamentales, garantías individuales, derechos humanos fundamentales. Nada más que este derecho de afiliación tiene un contenido normativo que es más específico al derecho de acción política, ya que refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre individualmente a partidos políticos y agrupaciones políticas. Y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación, en el contenido de un sistema constitucional de partidos como el establecido en nuestro país, se ha configurado como un derecho primordial con signos propios y, por tanto, con mayor especificidad que el derecho de asociación y está garantizado jurisdiccionalmente mediante el sistema de medios de impugnación en materia electoral. Además, el derecho de afiliación comprende no solo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también la prerrogativa de pertenecer a estos con todos los derechos inherentes a tal pertenencia. Concluyo. Todos estos derechos político-electorales se encuentran reconocidos en instrumentos internacionales. Con todo lo anterior, no me es difícil pronunciarme por cuál será el futuro de los derechos político-electorales, ya que, como hemos visto, al estar consagrados en nuestra Constitución Federal y encontrarse reconocidos en tratados internacionales ratificados por nuestro país, y sobre todo al estar bajo la tutela jurisdiccional de un órgano autónomo y especializado como lo es el Tribunal Electoral, lo que aseguro es que el órgano jurisdiccional va a tener un avance en la interpretación constitucional de estos derechos, les va a dar contenido,
como lo ha estado haciendo. Ya que un retroceso se me antoja poco probable, porque sería tanto como negar el carácter democrático por el cual ha transitado nuestro país. Efectivamente, el Tribunal Electoral debe aplicar la Constitución, y puesto que lo electoral es un asunto constitucional, ya no legal solamente, el Tribunal Electoral deberá seguir y seguirá, estoy seguro, aplicando y dotando de contenido y desarrollando estos derechos llamados político-electorales. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora el doctor Héctor Fix Fierro, que estudió Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, es máster internacional en Sociología Jurídica, doctor en Derecho por la Universidad de Bremen y actualmente es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor. Muchísimas gracias. Pues ante todo un agradecimiento al doctor Ackerman, coordinador del evento, por la invitación a participar. Yo no soy experto en temas electorales propiamente, pero sí he trabajado el tema de los derechos políticos. A mí me parece que una reflexión completa sobre el futuro del derecho electoral, como plantea este seminario, pues también tendría que incluir el tema de los derechos políticos y político-electorales. Yo coincido con el licenciado Ballesteros y lo que comentó hace unos minutos el doctor González Oropesa, de que a veces ponerle este agregado de lo electoral pareciera recortar alguna parte de los derechos políticos. En todo caso, lo electoral es una parte de los derechos políticos. El derecho político por excelencia es el de participación en los asuntos políticos, en los asuntos públicos, y eso obviamente no se limita a lo electoral, aunque lo electoral es, diríamos, la traducción institucional específica que permite el ejercicio eficaz de esos derechos. El segundo punto que creo que es importante insistir es que, a pesar de que hay una conexión muy importante entre los derechos políticos y el sistema electoral, hay una cierta autonomía de los derechos políticos. Es decir, del hecho de que existan los derechos políticos y de que estén regulados de una cierta manera en un orden jurídico, no se deriva necesariamente algún arreglo electoral específico. Y pondría yo el ejemplo: podemos tener el derecho del voto, o el derecho a ser electos, el derecho a ser votados, pero de ahí no se deriva que el sistema electoral deba preferir el sistema de representación proporcional respecto del de distritos uninominales. Eso es algo que es independiente y que en todo caso se justifica y se determina por otros motivos. Y eso tiene importancia porque la reforma electoral del 2007 pues no era una reforma que tuviera el propósito explícito de abordar los derechos políticos y político-electorales, ni de perfeccionar. No había unos planteamientos específicos en la materia, aunque hubo algunos cambios que son relevantes, y en ese sentido pues es estrictamente una reforma electoral. Sin embargo, yo sostengo la convicción de que los derechos políticos y político-electorales son el fundamento del sistema electoral. Es decir, a todo el aparato electoral se justifica en última instancia y tiene su fundamento en los derechos políticos, en tanto derechos fundamentales o derechos humanos. Y entonces los derechos políticos son el parámetro a través del cual nosotros podemos evaluar también esa reforma electoral. La reforma electoral la podemos evaluar desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista de su eficacia política, desde el punto de vista podríamos decir, de sus resultados, etcétera, pero también podríamos hacer una evaluación desde el punto de vista de los derechos políticos y de la aportación que la reforma hizo en este tema, y a partir de ahí pues hacer también algún juicio sobre cuál es el desarrollo probable y deseable de estos derechos en el futuro. Bien, en primer lugar hay algunos temas de derechos políticos estrictamente que quedarán pendientes. El más no se planteó, pero finalmente es un tema que está pendiente a nivel federal, es el del referéndum y el plebiscito. Y ahora, en estos días que está el debate sobre la reforma de la industria petrolera, pues ha salido a colación este tema y se ha
propuesto que se haga algún tipo de consulta democrática o consulta popular. Bueno, si se trata de una consulta que tenga algún tipo de efecto vinculante, tendría que estar prevista en la Constitución, y en la medida que todavía no lo está, pues no podría llevarse una consulta de ese tipo. Sin embargo, en los estados de la República, en la mayoría de ellos, sí está incorporadas estas figuras, y no podemos olvidar que siempre también debemos incluir la perspectiva de las entidades federativas. Dicho lo cual, también hay que señalar que no necesariamente la regulación local es la más adecuada. Hay, por ejemplo, algún estado donde el referéndum acaba siendo una especie de veto por la puerta de atrás que se le ofrece al Ejecutivo para poder parar legislación de, digamos, normas legislativas aprobadas por el Poder Legislativo. Yo creo que en todo caso es un instrumento en manos de la ciudadanía y no un instrumento del que deben hacer uso otros poderes. Bien. Hay otros temas que se pudieron haber abordado, ya fuera a nivel de la Constitución o de la legislación secundaria. Por ejemplo, bueno, está el tema implícito ahí de las candidaturas independientes. Yo creo que es un tema que conviene no abordar en el nivel constitucional, dejarlo a una decisión del Poder Legislativo. Está el tema del voto en el extranjero. Bueno, ya se hizo hace 3 años una reforma y se propuso un mecanismo, pero pues no estaríamos de acuerdo en que no necesariamente esta es la última palabra sobre ese tema. Hay temas de ampliación del sufragio pasivo. Yo tengo la convicción de que en algunos temas, pero en fin, son a final de cuentas fibras sensibles, pues nos hemos pasado de nacionalistas y les hemos negado la posibilidad de participar políticamente, por ejemplo, a los mexicanos por naturalización en algunos temas. Yo pienso que eso es algo que se puede discutir y que se podría ampliar, aunque fuera un tema relativamente sensible. Hay otras cosas que son de detalle. Me parece que el doctor González Oropesa mencionó esto de que la Constitución ordena que una persona se le suspenden sus derechos políticos a partir del auto de formal prisión. Yo diría, si una persona está recluida en prisión, hay argumentos para considerar que no puede ejercer sus derechos políticos y sus derechos político-electorales, porque una condición de ejercicio de esos derechos es la libertad. Entonces, si no se tiene ni la libertad física, se puede argumentar, no estoy diciendo que sea la única interpretación posible, se puede argumentar que es razonable que no puede ejercer sus derechos, pero si la persona está libre todavía, simplemente está sometida a un proceso, y ahora que tengamos el nuevo sistema procesal penal, yo creo que habría que repensar a partir de qué momento es conveniente la suspensión de los derechos político-electorales. Bien. Entonces son temas que no se abordaron, no era el propósito, la reforma tenía otras propuestas, pero yo insisto en que la perspectiva de los derechos políticos es un parámetro de evaluación de la reforma, y en la medida en que la reforma no haya abordado temas que fueran centrales, no estoy diciendo que lo sean, en esa medida tendríamos también que pensar que en el futuro se requieren mayores cambios. Bien. Ahora bien, la reforma sí trajo algunos cambios que inciden en el tema de los derechos políticos. Uno, por ejemplo, que nos interesa a los que vivimos aquí en la ciudad capital, es que ya no existe la restricción para que existan partidos políticos locales. La disposición constitucional anterior decía que solo los partidos políticos con registro nacional podían participar en las elecciones en el Distrito Federal. Ya se quitó esta restricción y yo estoy segurísimo que en breve veremos el surgimiento de partidos políticos locales, y lo cual a mí me parece es una ampliación de los derechos políticos de los ciudadanos. En segundo lugar, se clarificó que las asociaciones gremiales no pueden participar en la formación de partidos políticos. Esto pues no es más que la explicitación de principios que ya están en la Constitución, en el sentido de que la afiliación para formar partidos políticos es un asunto estrictamente individual y voluntario, donde no deben intervenir ningún otro factor. En tercer lugar, se especificó lo que se refiere a la liquidación de los partidos políticos. Aquí no es que incida directamente en el tema de los derechos políticos, pero a final de cuentas, si son organismos de interés público, el hecho de que desaparezcan, digamos, porque no alcanzan la representación que les exige la Constitución, es algo que nos interesa a todos en la medida que ejercen un patrimonio que tiene un origen
público. Luego, un tema que es interesante desde el punto de vista de los derechos políticos es que la Constitución indirectamente acepta que los partidos políticos pueden violar los derechos políticos electorales de sus militantes. Es decir, al haber puesto en el artículo en el 99, que un militante de un partido político, antes de acudir a la jurisdicción electoral, tiene que agotar las instancias internas, por un lado, refuerza la autonomía del partido político y de su vida interna, pero por el otro lado está aceptando que los partidos políticos pueden violar los derechos políticos electorales de sus agremiados, cosa que no estaba constitucionalmente tan clara y había provocado críticas en el sentido de que el Tribunal Electoral había intervenido o había ido demasiado lejos en su intervención en la vida interna de los partidos. Creo que con eso hasta cierto punto se clarifica. Y finalmente, pues en la medida que se otorgan al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación más facultades de protección de estos derechos, pues también es un tema de relevancia. Menciono simplemente el habérsele restituido al Tribunal Electoral la facultad de desaplicar leyes en caso de que considere esas leyes inconstitucionales en un asunto concreto. La Suprema Corte de Justicia había señalado que no le correspondía al tribunal, ahora la Constitución específicamente lo menciona, y esto pues tendrá que ponerse al servicio de la protección de los derechos. Entonces esos son los cambios que la reforma implica. Ustedes verán, no son cambios necesariamente centrales, pero no dejan de ser interesantes y crear avenidas de desarrollo para el futuro. Luego está lo que yo llamaría las modalidades políticas de las garantías individuales, y aquí sí hay cambios de mucho peso. Hay ciertas garantías individuales que, por su relevancia para el proceso político, reciben en la Constitución un tratamiento especial, y yo he llamado eso modalidades políticas. Básicamente se trata de la libertad de expresión, del derecho de petición y de la libertad de asociación en sentido amplio. Y aquí el tema más debatido de la reforma ha sido el de todas estas restricciones que se pusieron en la Constitución para, por ejemplo, la contratación de propaganda electoral por parte de los particulares o de cualquier tipo de propaganda política, puesto que estamos hablando de ese tema. Y todo tipo de restricciones que se mencionan ahora en la Constitución, que antes estaban en la ley, ahora se ponen en la Constitución sobre, diríamos, el contenido lícito de cierto tipo de propaganda política, ¿no? Esta prohibición de que no habrá calumnias, difamaciones, ese tipo de cosas, bueno, en principio son reglas razonables, pero el haberlo puesto en la Constitución genera cierto tipo de cuestiones problemáticas, porque en ese caso ya no se permite que la Suprema Corte o el Tribunal Electoral se pronunciaran sobre la constitucionalidad de la reglamentación al estar todo esto ya a nivel de la Constitución. Pero aquí entra un tema importante, y es insistir, y esto corresponderá a la interpretación judicial de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral, que al establecerse como restricciones a la libertad de expresión, esas restricciones tienen que ser interpretadas de manera restrictiva, es decir, dadas dos interpretaciones en las cuales una se permite mayor amplitud en el ejercicio de la libertad de expresión y otra una menor amplitud, en estricta técnica de interpretación constitucional habría que escoger aquella interpretación que permite un mayor ámbito de libertad. Aquí yo estoy seguro que en los tiempos que vendrán pues van a tener mucho trabajo nuestras jurisdicciones electorales interpretando los alcances de estas restricciones que no están ahora en la ley sino en la Constitución. En contraparte, y aunque no se aprobó en el marco de la reforma electoral, tenemos ahora el nuevo artículo 6º constitucional en materia de transparencia y acceso a la información, y con un complemento que es muy muy importante y que está también a debate, el derecho de réplica. ¿Sí? El derecho de réplica en materia de medios de comunicación. Bien, pues yo concluiría esta muy breve explicación tratando de ver hacia adelante.
yo diría que en términos generales la regulación de los derechos políticos en nuestro país, tanto a nivel federal, de la Constitución Federal, como de los ordenamientos jurídicos de los estados, pues es un régimen, yo diría, satisfactorio. Es decir, satisfactorio no significa que no haya temas en los que se pueda avanzar, yo los he mencionado algunos de ellos, sino satisfactorio significa es lo suficiente y lo mínimo que se puede esperar de un régimen constitucional que garantice los derechos políticos, tanto desde el punto de vista de la definición sustantiva de los derechos como de su protección por medios jurisdiccionales. Además, como señalaba el licenciado Ballesteros, existe también la protección adicional de los instrumentos internacionales y eso puede generar una dinámica y un complemento en la protección de los derechos políticos. De manera que no me parece que aquí la reforma electoral y el derecho electoral hacia el futuro encuentre un campo, digamos, de gran problemática, porque a final de cuentas, como señaló también el magistrado González Oropeza hace unos minutos, a final de cuentas está la interpretación de la Suprema Corte del Tribunal Electoral, y yo estoy seguro que esa interpretación va a ir llenando y dando los sentidos necesarios a la regulación actual de los derechos políticos. Pero claro, quienes trabajamos en estos temas seguimos deseando, no quisiera decir soñando porque eso suena quizá demasiado excesivo, pero digamos con una cierta visión hacia el futuro en que este tema de los derechos políticos pueda seguirse perfeccionando y que las reformas que tengamos no sean nada más unas reformas puramente electorales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Fierro. Habrá un espacio para preguntas y respuestas. Muy breve. Corresponde ahora presentar al maestro Igor Flores, que es investigador de este instituto, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, maestro por la Universidad de Harvard, actualmente está escribiendo su tesis de doctorado. Imer, por favor. Muchas gracias. Me sumo a los agradecimientos a John Neal Ackerman y al doctor Héctor Fierro por darle acogida a este evento. Y bueno, quisiera explicitar que traigo un primer un exhorto, y luego entraré al estudio del tema. El tema concretamente es si existe un derecho político electoral a una candidatura independiente o sin partido. Yo diría que sí. Y una segunda pregunta sería, ¿debemos reconocer y regular este derecho? Yo diría que sí. El análisis, les adelanto alguna cosa muy concreta, tocaré algunos antecedentes constitucionales y legales, algunos precedentes jurisprudenciales y algunos consecuentes de la reforma constitucional pasada, para llegar finalmente a la propuesta de que efectivamente tenemos que regular las candidaturas independientes. El exordio consiste en que en primerísimo lugar los quisiera exhortar, los quisiera invitar a que traten de adoptar un velo de la ignorancia y que traten de evitar cualquier tipo de irracionalidad y subjetividad, emotividad y parcialidad, porque el tema de candidaturas independientes se presta para eso. Luego viene a la mente de uno algunos nombres, algunas figuras, y de la animadversión que despiertan en nosotros, o de la atracción que pudieran despertar en nosotros, y nos ponemos del lado del sí o del lado del no. Yo creo que eso no lo podríamos hacer. La respuesta a si existe esta candidatura independiente y si la debemos reconocer no puede depender de los personajes en los que traigamos en mente, sino que tenemos que irnos a revisar su naturaleza. Coincido con tanto Ballesteros como con Fierro, en el sentido de que es un derecho humano y no lo podemos cancelar, y al contrario lo tenemos que garantizar. En ese sentido, les quisiera insistir que no importa ni interesa, o mejor dicho, no debe importar ni interesar si se tiene o tenemos en mente como candidato a alguien antipático o carismático, conocido o desconocido, culto o inculto, hombre o mujer, inteligente o no, popular o impopular, rico o pobre, dictador o tirano, pacificador o pacifista, revoltoso o revolucionario, o de plano un artista o deportista, empresario o guerrillero, intelectual o universitario. Lo que sí importa es comprobar que existe este derecho a las candidaturas independientes o sin partido. Y si el derecho a votar y ser votado incluye el derecho a votar por y ser votado como un candidato apartidista, es decir, independiente o sin partido. Y para ello si se le debe permitir su registro como tal a la par de un candidato partidista, esto es, dependiente o con partido. Me permito adelantar, ya les dije yo que soy de la idea de que sí existe ese derecho y sí se debe reconocer.
Para todos los efectos de la ponencia, les pediría que acordáramos algunas cosas. La palabra candidato evoca a la persona que aspira a un cargo de elección popular y el término candidatura al reconocimiento como tal. Asimismo, quisiera pedirles que tengan en mente otras dos diferenciaciones. Los candidatos pueden pertenecer o no a un partido, como en el caso de Roma, donde se pertenecía al partido del César, parte Césaris tenere, o a ningún partido, nullius partis esse. La segunda distinción, los candidatos pueden ser postulados o no por un partido, o sea que también en Roma se podía ser el candidato del César y de su partido, Césaris candidati, o simplemente candidatos. Así, a partir de ambas diferenciaciones, tenemos que hay candidaturas partidistas, es decir, de los militantes o pertenecientes al partido, candidaturas ciudadanas, pero postuladas por los partidos, y que tenemos candidaturas ciudadanas o independientes o sin partido, es decir, no postuladas por los partidos. Como ya les dije, voy a tratar de evitar usar nombres propios y apellidos, y llamaremos así al candidato dependiente o compartido, sin importar si es militante o perteneciente o simpatizante, lo llamaremos Brutus, y al candidato independiente o sin partido lo llamaremos candidato. Originalmente había pensado utilizar el nombre de alguno de esos personajes históricos, como el excéntrico y eterno candidato independiente a presidente de la República en oposición a Porfirio Díaz, quien inclusive participó en las elecciones de la Constitución del 17. O bien el genial y el efímero candidato independiente a diputado por la zona rosa del Distrito Federal en 1970. Pero bueno, me quedé con candidatos y Brutus. Cabe señalar que ambos tienen que cubrir con ciertas características. Tienen que ser por lo pronto una persona individual, no pueden ser un animal. Está cancelada la candidatura del caballo incitatus del emperador despótico o del hipopótamo cocoreco del zoológico de San Pablo. Y peor aún si fuera un vegetal o un mineral. Y en segundo lugar tendría que estar vivo y en pleno ejercicio de sus derechos, esto no podría estar muerto ni incapacitado. Y agregaría yo todos los requisitos que ponga la ley, que estén compatibles con el ejercicio de estos derechos. Bueno, paso a la parte ya del estudio de fondo. En el tema constitucional. Curiosamente, los derechos políticos electorales a votar y a ser votados no fueron consagrados en forma expresa sino hasta la primera de las 7 leyes constitucionales del 36, de 1876, referente a los derechos y obligaciones de los mexicanos y habitantes de la República, en su artículo 8. Son derechos del ciudadano mexicano votar por todos los cargos de elección popular directa, poder ser votado para los mismos siempre que en su persona concurran las cualidades que las leyes exijan en cada caso. Con el tiempo, esta fórmula de derechos fue diluida para quedar desde la Constitución Política de la República Mexicana del 57 como meramente prerrogativas. Son prerrogativas del ciudadano votar en las elecciones populares, poder ser votado para los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que la ley establece. Como recordarán, esto es el mismo fraseo que tiene la Constitución del 17, salvo que invierte el último orden de las 3 palabras, de las 3 palabras, establezca la ley. En este mismo proceso hemos atestiguado un proceso de consolidación y fortalecimiento del sistema de partidos desde 1973, primero del partido hegemónico y poco a poco de los demás partidos políticos. Eso a nivel constitucional. Del lado legal, pensando en los ordenamientos en vigor desde la Constitución del 57, la ley electoral del 1911 permitía las candidaturas independientes con los mismos requisitos que los partidistas, la ley electoral para la formación del Congreso Constituyente del 16 hace lo mismo, la ley para la elección de los poderes federales del 18 lo mismo, la ley federal del 40, es hasta la ley federal del 46 la que se suprime la referencia a los candidatos independientes o sin partido. Para decir expresamente en el artículo 60, solamente los partidos podrán registrar candidatos. Entonces tenemos que al menos del 57 al 46, casi un siglo, tuvimos candidaturas independientes con inclusive una constitución que hablaba de prerrogativas. El derecho humano creo que estaba ahí desde un principio. Entonces, la razón de que vengamos a limitarlas, y de ahí la ley electoral federal del 51, la ley del 73, la LOPE del 77, el Código Federal Electoral del 87, el COFIPE del 90 y las subsecuentes reformas han mantenido la posibilidad de los partidos políticos para solicitar el registro a candidatos de cargos de elección popular de forma tal que suena como un derecho exclusivo para eso. Quisiera hacer un paréntesis aquí.
Ciertamente la supresión de las candidaturas independientes obedeció a razones políticas más que a técnicas, así como a intereses particulares y partidistas más que a generales y a partidistas. Básicamente el PRI necesitaba institucionalizar la lucha por el poder y para ello centralizar la postulación de candidatos y controlar la rotación de los cuadros políticos en el gobierno y el Congreso era simplemente un requisito sine qua non. Desde 32 el PRI proponía que se prohibiera la reelección de cargos de elección popular, algo que consiguió en el 33, y pedía que se suprimieran las candidaturas independientes, mismo que consiguió hasta el 46, como ya les decía. Y insistía en la centralización de las elecciones federales y estatales, que con el proceso poco a poco fueron consolidando, pero también hemos atestiguado cómo poco a poco hemos logrado esa descentralización y hoy tenemos órganos electorales mucho más independientes. Entonces, la parte de la centralización ya se revirtió. La parte de la reelección inmediata de cargos de elección popular es un tema que sigue estando ahí sobre la mesa. Habrá que repensar el tema, creo yo, del legislador y del diputado y del senador, pero eso es otro paréntesis. Y, por supuesto, el caso de las candidaturas independientes. Decía yo que la exclusión de las candidaturas independientes obedeció a razones o una decisión política más que técnica. De igual forma, su inclusión debe obedecerá a una decisión política más que técnica. Paso a los presentes jurisprudenciales. Con motivo de la elección de Michoacán, un candidato se registró, llamémoslo candidatus primero. Como se recordarán, al final de cuentas, la Sala Superior coincidieron los 7 magistrados en que no era posible registrar un candidato independiente o sin partido, pero cada uno, o había 3 bloques de posturas en este caso. 3 magistrados sentían que había una especie de monopolio en los partidos políticos para postular los cargos de elección popular, pero al final de cuentas su análisis concluía que se trataba de un derecho constitucional de base legal. Entonces el problema es que no había la base legal para desarrollar esta defensa de la candidatura independiente. 2 magistrados, sobre todo parados sobre esta idea de la consolidación y fortalecimiento de los partidos políticos, insistían que sí había un monopolio, e inclusive lo encontraban en el artículo 41 de la Constitución, un monopolio para los partidos políticos. Pero había 2 magistrados que decían que se trataba más bien de una misión legislativa, un tema que estaba pendiente de legislarse. Ni estaban prohibidas ni estaban permitidas, simplemente no estaban reguladas. Entre una omisión legislativa, lo procedente es que sea un legislador el que la colme. No se trata nada más de una cuestión de una laguna, no es una cuestión de interpretación, porque a lo más que hubiéramos podido llegar es que de un lado dijéramos que todo lo que no está prohibido para el ciudadano le está permitido, pero del otro lado tendríamos que decir que para la autoridad lo que no le está permitido o expresamente permitido se le está prohibido. Entonces, mientras podemos decir que estaba permitido para los ciudadanos ser candidatos, estaba prohibido para las autoridades el registrarlos. Entonces, de lo anterior resulta esa idea de que es un derecho constitucional, de base legal, y que de alguna forma para su ejercicio necesitaríamos reformar la ley para darle la base que le permitiera su trabajo. En ese sentido, como verán, hay 2 posibilidades, había 2 posibilidades. Era un tema que le correspondía a los legisladores ordinarios, tanto federal como local, o al legislador extraordinario, le hace al Poder Revisor de la Constitución, para confirmar, y tenía 2 opciones. Podía confirmar el monopolio, a no decir nada, como hasta ahora quedar callado, o bien cancelar dicho monopolio. Sí me gustaría adelantar que el hecho de cancelar dicho monopolio es en el sentido de permitirlas. No podría, como lo permitieron con la reforma constitucional, prohibir las candidaturas independientes, porque eso sí sería inconstitucional. Eso sería inconstitucional, no nada más contrario al artículo 35, sino también a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el artículo 23 en concreto. Yo sé que sobre tiempos, el caso de Jorge Castañeda, ya lo dije el nombre, perdón, quería decir candidato segundo, pero de todos modos ya lo iban a saber. En el caso de él, está sub judice, como saben. A final de cuentas, yo creo que el resultado va a ser más o menos el siguiente. Conforme a las prácticas y presentes de la Corte Interamericana, él no va a encontrar una violación concreta y específica, sino abstracta y genérica. Con alta probabilidad se limitará a recomendar respetuosamente a las autoridades mexicanas la necesidad de ampliar la participación de los ciudadanos y para tal efecto reconsiderar el permitir las candidaturas independientes o sin partidos. Esta es la línea que ha seguido, los organismos internacionales han insistido en esta línea y sobre todo, tendrán que hacer un énfasis en que las candidaturas independientes son compatibles con el sistema de partidos. No hay nada que obstaculice su relación. En mi opinión, habría habido una violación al artículo 23 solo si estuvieran prohibidas o se pretendiera prohibir explícitamente las candidaturas independientes o sin partidos. Me explico, dicho artículo dispone que todos los ciudadanos deben gozar del derecho a ser elegidos, le hace ser votados.
y a tener acceso en condiciones generales de igualdad a funciones públicas. Y en el segundo párrafo precisa que la ley puede ciertamente reglamentar el ejercicio de estos derechos, pero exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente en proceso penal, que ya hacía referencia al doctor Fischer. Como se puede ver, en ningún lado dice partidos políticos, o está registrado por partidos políticos. Entonces, el tercer caso es el que se conoce como caso de Yucatán. Básicamente, Yucatán reformó su constitución, reformó su legislación electoral para permitir que aquellos candidatos que aspiran al cargo de gobernador, diputado local y ayuntamientos municipales deben contar, entre otros requisitos, con el respaldo de al menos 2% del padrón electoral, estatal, distrital o municipal, según sea el caso del cargo de elección al que aspiran. Y asimismo les dijeron, les podemos resolver hasta el 50% de lo que ustedes hayan gastado durante su campaña, sin rebasar obviamente los topes de campaña. Como se verá, como se acordarán, esta reforma fue impugnada en una acción de inconstitucionalidad por una supuesta incompatibilidad entre las candidaturas independientes reconocidas por Yucatán y la Constitución Federal. Al final de cuentas, la Suprema Corte de la Justicia resolvió en octubre del 2006 la constitucionalidad de la reforma en una votación dividida. A diferencia de los dos casos anteriores, el de candidatos primero y candidatos segundos, la discusión no era la inscripción o registro de un candidato independiente sin legislación, sino la constitucionalidad de la ley que permite y regula la candidatura independiente con legislación. En ese sentido, insisto, el problema de las candidaturas independientes se resolvía con legislar en la materia al permitirlas y regular las mismas. Y eso fue precisamente lo que hicieron en Yucatán. Cabe señalar que en las elecciones locales del 2007 se prestaron 7 candidatos independientes o sin partido, de los cuales solamente uno resultó el ganador de los comicios en el municipio de Yobay, llamémoslo candidatus tercero. En ese sentido, tendría 2 casos más para comentarles. Les cuento, candidatus cuarto es un ganador con corona en un municipio de Tamaulipas en 98, donde citaban como precedentes que en la elección de 1983 se había reconocido a los ganadores de 2 elecciones, en Cuamabe y Ocampo. En ese sentido le reconocieron al triunfo al candidato sin registro, independiente sin registro, le reconocieron el triunfo. El candidato quinto es un ganador sin corona, un caso de Veracruz, donde la persona, para que no hubiera errores con el nombre, mandó hacer stickers, le pegaron los pegotes a la boleta y ganó los votos, pero no le reconocieron el triunfo, por una diferencia entre los dos asuntos. El de Michoacán no llegó al Tribunal Electoral Federal, se quedó en el Tribunal Estatal Electoral, y se allanó a este precedente de la costumbre que ya se había admitido en el Estado. Y en el caso de Veracruz, el asunto se llevó al Tribunal Electoral por el Juzgado de la Federación, quien insistía en la importancia de la certeza y la seguridad. Imaginémonos que la gente vota por alguien y no sabemos si esa persona quisiera ser el candidato. Luego lo tenemos que ir a arrastrar para que vaya a ser el representante al puesto que lo habíamos electo. La iniciativa, y para terminar, la iniciativa para la reforma constitucional electoral contemplaba en el 41 y en el 116 expresamente la prohibición a las candidaturas independientes, lo cual, insisto, sería inconstitucional. En la aprobación se les fue en las patas y dejaron todavía la referencia en el 116. Menos mal que se dieron cuenta y ahora en abril aprobaron una nueva reforma constitucional para subsanar el error. Entonces, hoy por hoy no hay prohibición, falta regularlas, y en ese sentido me sumaría al comentario que hacía el doctor Ficiero, en el sentido de que no sería necesario reformar la Constitución para incluirlas. Bastaría con reglamentarlas en el COFIPE, los candidatos independientes o sin partido, y para eso propondría yo que siguiéramos el modelo de Yucatán, de solicitarles el 2% de las firmas, y con eso me parecería que sería suficiente. Muchas gracias. Corresponde ahora el uso de la palabra a la doctora María del Pilar Hernández, que es profesora e investigadora titular C del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Por favor. Muchas gracias, maestro Díaz Müller. Muy buena tarde a todos. Antes que nada, obligado es agradecer al doctor John Ackerman, que me hizo tan generosa invitación para compartir con ustedes esta tarde, y desde luego a mi señor director, que confieso es una profesión de fe. Estoy muy asustada de compartir mesa, no lo había yo hecho antes. Realmente me ha complacido desde la mesa anterior
escuchar reflexiones en torno a esto que pareciera que está completamente clarificado en términos teóricos en cuanto no solo a la denominación, sino sobre todo al contenido y al listado, al catálogo que comprenden los derechos objetivos públicos, también denominados derechos o libertades públicas, también como ya el licenciado Ballesteros y el doctor Fierro y mi compañero y amigo Imer Flores lo denominaba como derechos político-electorales. Y digo que pareciera que en día de principio estuviese todo clarificado, porque el listado del licenciado Ballesteros me pareció por demás sugerente, cosa que confirmé con ciertas variaciones, modalidades a las garantías individuales, si no mal recuerdo, que el doctor Fierro expresó, y particularmente, repito, porque ya de data antigua, su servidora se ha ocupado un poco de la dilucidación y del seguimiento que en clave de interpretación han realizado la primera integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y esta segunda sala que, desde mi muy personalísima perspectiva, ha generado en razón de su integración un nuevo solio de interpretación y particularmente de contenido respecto de lo que es el catálogo más menos derechos políticos electorales. De una manera por demás me parece sintomática, su servidora hizo un nuevo recorrido en estos últimos días respecto a qué es lo que dice la Constitución, qué ha dicho incluso la Suprema Corte de Justicia en clave de qué son las garantías individuales, si estas garantías individuales, de manera mucho más comprensiva, derechos fundamentales de naturaleza subjetiva pública, de derechos económicos, sociales y culturales, por no referirme a los de la cuarta generación, son tutelables vía el juicio de garantías o juicio de amparo. Ustedes recordarán la resolución 2/2002, en donde la Suprema Corte de Justicia precisamente sienta que el juicio de amparo solamente es operable o es viable respecto de este catálogo de la parte dogmática que yo recuerdo en el libro del maestro Manuel García Pelayo, se denomina por primera vez parte dogmática, parte orgánica, en términos explicativos, la Constitución belga. Una herencia que hemos seguido arrastrando y que me parece poco operativa de cara a toda la labor que tanto la primera integración de la Sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y particularmente esta, repito, ha generado como nuevos contenidos, sobre todo de carácter extensivo, y no sé cómo utilizar esto. Chicos, ¿qué tengo que hacer? Imer, ayúdame, que soy viejita. Ok, ahí está. Su servidora, y ustedes van a ver reiteradas expresiones que quienes me han antecedido en la palabra, como ahora mismo mis compañeros de mesa, han expresado en esta sesión. ¿Cuáles son los grandes aspectos o aportaciones en términos generales que, particularmente, repito, y como un continuum de lo que la primera sala ha realizado, con modificaciones, pero de manera mucho más extensiva, por lo que a continuación ustedes van a ver, ha generado la Sala Superior? En vía de principio, ya lo escucharon en la palabra del señor magistrado el doctor Manuel González Oropesa, la actividad particularmente que ha evidenciado esta generación de criterios, de tesis relevantes y de jurisprudencia por la Sala Superior, evidencia un garantismo que obviamente hace también extensivo el marco tuitivo respecto de este tipo de derechos. Hay algo que es sumamente importante y que de cara a la labor del anterior tribunal no estaba muy expreso: el reconocimiento de la jerarquía normativa consagrada en el artículo 133 de nuestra Constitución y, desde luego, de manera indubitable, la incorporación del derecho internacional, particularmente del derecho internacional de los derechos humanos, a toda la labor interpretativa y para rendir eficacia a los derechos, ampliando aún el catálogo de derechos subjetivos públicos. Hay una proyección particularmente de los principios del derecho internacional de los derechos humanos en esta labor de este tribunal. Repito, esta es una apreciación sumamente personalista, quizá por la misma presencia del maestro González Oropesa,
no busco chamba, estoy feliz aquí, de el mismo doctor Nava Gomar, y ustedes que son expertos en derecho electoral saben que desde el TRICOEL había habido una mayoría de privatistas que quizá eventualmente también habían generado una impronta y sesgos en la interpretación desde esta metodología del derecho privado, desde esta deformación, como yo llamo, del derecho privado de cara a publicistas que le imprimen mucho más contenido de racionalidad a algo que, repito, de manera inopinable, es más del ámbito del derecho constitucional, del derecho público en general, tanto del derecho internacional como el derecho público supranacional. Se incorporan principios, repito, que tienen un amplio contenido y que de verdad tornan a estos derechos en una nueva perspectiva. Uno, este reconocimiento de cualidades propias de los derechos humanos, como lo es su expansividad, su progresividad, su interdependencia. Y esto es así, si ustedes analizan los diversos criterios y la jurisprudencia, las tesis relevantes, verán cómo incluso en esta parte que me voy a permitir mostrarles, de lo que denominan un poco al símil de la Ley Fundamental de Bonn, de la Constitución Española, la tutela jurisdiccional efectiva de los derechos, en este caso públicos subjetivos o político-electorales, imbrican una serie de elementos, incluso para la cuestión de esta tutela, cuestiones de propiamente del ámbito del derecho penal consagradas en el artículo 21 o en materia propiamente también probatoria o incluso administrativa, como el silencio administrativo a través de la afirmativa y de la negativa ficta. Hay una ampliación del contenido comprensivo, como les decía, de la tutela jurisdiccional efectiva a ámbitos propios del derecho procesal, que si bien habían sido una labor de extensividad o, tendría yo que decir, un poco de escarceo de la primera integración de la Sala Superior, en este caso se hace con mucho más intensidad. ¿Qué ha sucedido? Más allá del pronunciamiento de cuáles son los derechos que integran este catálogo de derechos subjetivos públicos, repito, en un recorrido muy comprensivo de lo que implica el artículo primero y permeable en otros artículos, como el artículo 41, que no forma parte de eso que denominamos la parte dogmática, sino ya está en la parte orgánica, además de otros artículos que miran más hacia la organización y funcionamiento constitucional de las entidades federativas como entes territoriales que le dan forma a la nación mexicana. Existen un cúmulo de derechos fundamentales que también de manera incomprensible han sido dilucidados en términos de derecho de asociación o derecho de asociación política. No, yo creo que la Constitución es sumamente clara en el momento en que cierto esquema de derechos los cualifica en la persona de ciertos individuos que somos precisamente los ciudadanos, derechos de petición ciudadana, derecho de manifestación ciudadana, derecho de asociación de los ciudadanos mexicanos respecto de asuntos políticos de la nación. Como más o menos se ha ido perfilando, también esto es una confesión, todo lo que ustedes van a ver en estas pantallas es producto de la labor, repito, de interpretación de 2006 a 2008, inclusive después de la expedición del Código Electoral, esto que se denomina el nuevo Código Electoral, publicado en enero de 2008. El derecho al sufragio, de ser un derecho que solamente miraba esta parte de ser de votar y ser votado, sufragio activo, pasivo y activo, ahora mira a otras cuestiones más de naturaleza instrumental que precisamente posibilitan el ejercicio recto de este derecho. La Sala Superior ha entrado a cuestiones de credenciales del elector, como ustedes lo saben perfectamente bien, y sobre todo a la cuestión de rehabilitación que el doctor Fixfierro anunciaba, rehabilitación o suspensión de derechos político-electorales. La Sala ha sido, podría yo decir, muy cautelosa respecto de cómo ha ido abordando estos aspectos. En principio, la posibilidad incluso de, como lo dijo el maestro González Oropesa, ante el breve tiempo y toda vez que no ha habido notificación o una pérdida de credencial a la autoridad administrativa electoral, que la autoridad electoral
de esta naturaleza administrativa pueda generar el documento respectivo para el recto ejercicio del derecho de sufragio activo. Pero más aún, en esto que el doctor Fierro apuntaba, ¿cuál ha sido el baremo que la misma sala ha generado? Bueno, muy bien, suspensión de derechos político-electorales. ¿Tajante? No, existen una serie de situaciones que permiten precisamente el transitar a esquemas que antes no se habían visualizado. Uno, hay libertad caucional. Consecuentemente, en la medida que haya libertad caucional, consecuentemente el pleno ejercicio de las libertades públicas, de los derechos político-electorales, son perfectamente concretables. Solo y bajo la condición, ahí sí, categórica, irremediable, si hay privación de la libertad, consecuentemente, como bien lo dijo el doctor Fierro, en esa condición que es el prius para el ejercicio de las libertades públicas, consecuentemente se hace nugatorio el derecho. De hecho, la misma sala ha sentenciado que, en tesis, que si la autoridad judicial no ha dado conocimiento vía la notificación correspondiente a la autoridad electoral, el ciudadano por sí mismo puede presentar y activar para los efectos que le sea expedida la credencial de elector. Repito, esto no se había visto, realmente es algo que, repito, como parte instrumental del efectivo derecho de sufragio, me parece que genera una percepción completamente puntual de lo que implica no solo en los procesos electorales, como también ya lo han apuntado, particularmente el doctor Fierro y el licenciado Ballesteros, no solo en los procesos electorales, sino hay espacios en los cuales no hay contienda, y también no solo procesos electorales representativos, sino también de participación ciudadana, como lo es el plebiscito, el referéndum, la consulta popular. Hay otros espacios no propiamente electorales que implican el ejercicio de los derechos políticos en general. Derecho de sufragio, pero para ser votado. Esto es derecho pasivo. El contenido del derecho implica, han habido también una serie de marchamos que la Sala Superior ha establecido respecto de también cómo se ejercita. ¿En qué sentido? Bueno, siempre el derecho de ser votado implica un espacio irreductible de la igualdad. Segundo, este derecho a ser votado implica también el contender, en un espacio de libertad, contender como candidatos, ser proclamados electos conforme a la votación emitida, acceso al cargo, ejercicio del cargo, pero, y esto es un terreno en el que no se habían involucrado, sí implica todos estos contenidos, excepto aquellos que involucren el ámbito de lo parlamentario. ¿Por qué? Porque se presenta un asunto en el cual uno de los líderes de fracción legislativa es removido del cargo y él dice, no, perdón, puedo hacer uso del juicio para la protección de los derechos políticos electorales porque se me está removiendo de un cargo de representación. Y la Sala Superior dice, en 2007, no. Te implica todos estos contenidos, excepto aquellos que sean propiamente de la organicidad y funcionalidad de la democracia interna partidaria. Sufragio, luego como que no le sé usar y le meto cosas. Sufragio pasivo, derecho a ser votado. Otra de las visiones que hoy en día tiene estos aspectos. El maestro Emer Flores ya les habló de candidaturas independientes. La actual sala ha entrado al reconocimiento de el registro de los candidatos bajo condición, en las mismas condiciones, valga la redundancia, que los partidos políticos, en la medida que en la ley estatal, en la ley estadual, esté reconocida la candidatura independiente. Hay tesis respecto de la procedibilidad del registro, cumplimentación de plazos, entre otros, que dan también la dimensión de este reconocimiento. Ya veremos cuáles son los retrocesos de las reformas, me parece que sí los han habido, pero trato de darles el continuum de lo que ha sido esta labor interpretativa.
Como saben, la reforma reciente constitucional no hizo suya la inquietud de la sociedad civil. Sí, yo creo que sí, a menester ya no se restringen, pero tampoco se reconocen. Y yo creo que sí es necesario que haya una expresión, una explicitación respecto de si hay candidaturas independientes, porque tal y como sigue redactado el 41 constitucional, me parece que sí, sigue siendo obstructivo, no porque esté por la labor de las candidaturas independientes, sin embargo, soy respetuosa de la demanda de gran parte de la sociedad civil mexicana. Derecho de petición, derecho a la información. Si ustedes recuerdan, al inicio de mi participación les hacía alusión a esta cualidad de los derechos, a partir del derecho internacional de los derechos humanos, de su interdependencia. Precisamente la Sala Superior entra a derecho de petición, a derecho de información y transparencia, particularmente como consecuencia de los sucesos del proceso electoral 2006, como ustedes saben, para acceder a las boletas electorales. Muy bien, la Sala Superior ha generado algunos criterios, por ejemplo, ha determinado que no existe antinomia, que el maestro Imer Flores sabe más de esto, como ustedes lo han aprendido en sus brillantes clases en la Sala Superior y en las salas regionales, y en los locales una antinomia no es más que una contradicción interna que dentro del orden jurídico se puede generar y que existen una serie de principios de solución de estas antinomias. Ley superior priva sobre ley inferior, ley posterior deroga la ley anterior, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es parte de tu materia. Ok, no existe antinomia. ¿Por qué? Porque hay una armonización entre lo que implica el sano derecho de... Para mí, el derecho de acceso a la información no es más que una derivación del derecho de petición. Pido tener información A y consecuentemente se genera un derecho que es el de acceso a la información, repito, como derivado sucesivo del derecho de petición. No hay una antinomia, esto es, no hay contradicción. ¿Por qué? Porque una precede a la otra y consecuentemente la armonización. ¿Qué es lo que determina la ley de acceso a la información pública y transparencia? Bueno, permite que los ciudadanos, más allá de la finalidad o de la cualificación que tengamos, haciendo también eco de la previsión del artículo 1 constitucional, podamos acceder o podamos solicitar la información de qué, de las boletas. Muy bien, lo podemos tener. Esto hace nugatorio la previsión del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a ver si no me equivoco como el señor Valdés ahorita, a la destrucción, no, más allá de estas expresiones de que pusieron así como un poco solazándose, hay una vitrina con las boletas electorales, no, yo creo que también eso es un poco de morbo, simplemente la parte recta de la interpretación jurídica que la Sala hace en este sentido, para poder satisfacer, para poder colmar un derecho que, repito, es interdependiente de otro, como lo es no solo el de petición, sino también el de información y, consecuentemente, el de la transparencia. Transparencia que, como vamos a ver, porque ya se me está agotando el tiempo, que el maestro Díaz Müller me lo diga, está también de manera sumamente interdependiente con la función que los partidos políticos realizan en el seno de la sociedad política mexicana, particularmente por su adjetivación como instituciones de interés público. En la medida que son instituciones de interés público, comparten la misma responsabilidad del Estado de proveer al interior del partido político, propiciar en principio la intelección y segundo, propiciar información veraz y expedita. Muy bien. Híjole, es que de pronto así como que, ya, maestro, ya voy. Extensividad del derecho a toda persona no sujeto, esto que les decía, derecho a la información. La Sala Superior ha dicho no hay una cualificación para que tú hagas pleno ejercicio de tu derecho a la información y mucho menos me interesa cuál sea la finalidad para la cual quieres esa información. La obligación de los partidos políticos como sujetos directamente obligados a respetarlos de cara a ser militantes en tanto entidades de interés público, por tanto los hace copartícipes de la obligación. Derecho de petición. Bueno, en el derecho de petición esto que les decía, silencio administrativo, que a la mexicana nos los enseñaron como afirmativa ficta, negativa ficta. Bueno, la Sala Superior también ha entrado en estos espacios que precisamente en aras del 17 constitucional, que el maestro González Oropesa bien decía sobre acceso a la justicia, también han denominado en sus resoluciones tutela jurisdiccional efectiva, con este símil de los dos ordenamientos jurídicos que ya les comenté, Ley Fundamental de Bonn y
y la Constitución Española de 78. Ok, cuando se hace actualizable, cuando no se hace actualizable, son partes en las cuales está entrando la Sala Superior. Libertad de expresión, que es sumamente bonita y es precisamente lo que en este momento ya declaró, como ustedes lo saben, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no solo va a conocer de las acciones de inconstitucionalidad 168 y 169, interpuestas tanto por Convergencia como Alianza, y por otro lado, esta facultad de atracción, este cerciorari que generó de cara a los amparos que se interpusieron por grupos ciudadanos como por organizaciones empresariales, como ustedes saben, Coparmex interpuso 75 amparos, de los cuales finalmente en Tamaulipas uno de ellos procedió, y precisamente de ahí también se agarró un poco esta facultad de atracción de la Suprema Corte. Va a ser muy bonito el maestro Imer Colores, le voy a hacer un comercialote. Tiene un escrito por ahí que él no sabe que yo leí, pero pues antes de estar en la mesa tengo que saber con quién estoy, y él tiene un estudio muy bonito sobre la inconstitucionalidad de las normas constitucionales, y precisamente hacen un tanto eco de esta posición que ya expresó el ministro Góngora Pimentel respecto de si es revisable una reforma constitucional, toda vez que la Constitución en el artículo 71-72 determina que se aprueban en el Congreso de la Unión, más allá del imperativo del 135, aprueban leyes o decretos, y puede conocer vicios de formalidad respecto de la validez de las propias normas constitucionales. Ya me voy, maestro. Atendiendo a la seguridad de... ¿cuáles son los límites a la libertad de expresión? La honra, la reputación, pero además juega la Sala Superior, si vale la expresión jugar, con dos grandes esferas. En principio, la honra y la reputación, pero también habla de la expansividad de la libertad de expresión cuando en una contienda electoral se hace sano ejercicio de esta libertad de expresión de cara a también generar una opinión pública extensa y desde luego mucho más informada. Repito, límites de seguridad, el orden público, la salud pública, la seguridad nacional, y desde luego estos límites de la parte del derecho arena, como se denomina en el derecho internacional, de la imagen. Creo que así se llama, maestro, luego me pone usted un zape si me equivoco. Maximización cuando se da el debate político, tutela jurisdiccional efectiva. Voy a terminar con grandes pendientes. Ya. Hay dos posiciones, dos grandes posiciones. La libertad, como cualquier derecho, son susceptibles de ser limitados porque en la medida en que no afecten o cuando vayan a afectar, por mejor decir, derechos de tercero o aspectos más sensibles de los derechos que corresponden a los otros. El artículo 41, limitación de las personas físicas o morales a contratar tiempos en radio y televisión, que eventualmente varios de estos amparos, como las acciones de inconstitucionalidad, han tachado de inconstitucionales. No sé qué vaya a resolver la Suprema Corte de Justicia, es muy interesante. ¿Cuál es mi posición? Mi posición es que ciertamente hay limitante. También el doctor Ackerman en algún artículo escribió que era muy sano que se pusiesen estas limitaciones. Me parece que con ciertos apercibimientos, porque también la Autoridad Federal Administrativo Electoral está metiéndose demasiado a estos espacios de los derechos. Ya lo saben, facultad de atracción, democracia interna de los partidos políticos, sí, hay un acotamiento respecto del conocimiento de la Sala Superior. Yo confío que esta integración que existe pueda dar otra vez este carácter tuitivo, expansivo, mucho más amplio particularmente a esta fiscalidad que se debe de tener al interior de los partidos políticos, una labor que en la primera sala había generado y de manera sumamente amplia. Juicio para la protección de los derechos, desde luego, ya saben ustedes, este per saltum, que también ha sido preocupación de esta sala, la integración de esta nueva sala, porque se había hecho un uso recurrente y muchas veces también manido de la concreción del per saltum. Hoy en día se tienen que agotar la instancia previa o colmar, como se dice, el principio de definitividad de la instancia. Yo les doy las gracias, perdón por la premura, pero... Tenemos un breve espacio de preguntas y respuestas. En el mismo orden le damos la palabra al licenciado Ballesteros.
Creo que ya. ¿Sí se escucha? Sí. Ok. Bien. Tengo aquí cuatro preguntas. Voy a tratar de responderlas todos lo más extensamente posible y en el menor tiempo posible también, ¿no? Bien, una de las primeras preguntas es de Rogelio Cepeda Sámano y se refiere a que si hay una limitación a la libertad de asociación y de afiliación como consecuencia de la actual regulación para conformar partidos políticos, para contener las elecciones intermedias. Yo considero que no. Yo quiero entender la pregunta en el sentido de esa nueva regulación para crear partidos políticos, ¿qué tanto me afecta a mí como ciudadano para poderme asociar o afiliar específicamente a un partido político? Cuando estaba diciendo que para crear un partido político, ¿no? Existen requisitos expresos ahí en el Código Federal de Instituciones, en el COFIPE, siempre han sido requisitos no fáciles de cumplir, ¿no? Por no decirles restrictivos. Lo que creo es que los legisladores no van a crear una legislación más flexible o más laxa para que existan mayores partidos políticos, ¿sí? En nuestro sistema electoral, nuestro sistema de partidos, existen 3 partidos grandes que son los que en buena medida determinan estos requisitos, esas reglas del juego para poder crear partidos políticos. Entonces, siendo que existen esos 3 partidos grandes que son los que se reparten mayormente el financiamiento público, que son los que tienen más votos, tienen más escaños en las cámaras, yo creo que no, como tal, no existe una limitación a los derechos de afiliación o de asociación, puesto que precisamente es volitivo, es voluntad mía si quiero o no afiliarme a un partido político o asociarme a una agrupación política para después conformar un partido político, ¿no? Otra pregunta de Luis Javier Jiménez, que yo creo que es una pregunta, yo creo que puede mencionar respecto al derecho de un ciudadano a ser votado, pero ese derecho se encuentra acotado porque tiene que estar afiliado a un partido político. Esto creo que va más referido al maestro Imer Flores en relación a candidaturas independientes, así lo quiero entender. Yo solamente puedo mencionar que yo también coincido con la necesidad sería un fortalecimiento a nuestro sistema electoral que se permitieran las candidaturas independientes. Por supuesto, tendría que haber una regulación específicamente y sobre todo sobre el financiamiento. ¿Cómo se va a financiar? ¿Cómo se va a dar seguimiento? ¿No? ¿Cuál es la fiscalización que se va a dar a esos recursos de los que gaste ese sujeto, ese individuo, ese candidato independiente? ¿No? Es un tema que da para mucho, pero es lo que puedo mencionar. Yo creo que eso le toca que mejora el maestro Imer. Pues aquí, nada más rápidamente, una cuestión sobre reelección parlamentaria municipal. Dice que la mayoría de los servidores públicos, Juan Domínguez Aguilar, por elección popular, tienen licencia de cargo para participar en otra elección. Esto es indebido y se puede impugnar ante los tribunales, pues la legislación lo permite. Se permite la licencia del cargo con determinado tiempo para poder contender por otro. Y esto yo creo que yo lo relaciono con la cuestión de profesionalización política y con la cuestión de que no hay una reelección parlamentaria y municipal principalmente, ¿no? Y bueno, aquí me quedo. Eso, no. Muchas gracias. Doctor. Sí, en medio minuto, 3 preguntas. La primera, por violación de derechos político-electorales en cuestiones intrapartidistas se puede acudir per saltum al Tribunal Electoral. Bueno, yo creo que se puede, pues por analogía, aplicar el criterio que utilizan luego los tribunales internacionales, en el sentido de que si no es efectivo ese derecho de reparar internamente la violación, o la violación, digamos, se consumaría de manera definitiva, irremediable, pues yo creo que sí se puede acudir y será cuestión de que el tribunal haga una interpretación razonable. Tengo entendido que el magistrado González Oropez algo prefiguró en la mesa que él participó. Segunda pregunta, si los órganos electorales deben garantizar la protección de los derechos político-electorales, ¿qué opinión le genera que el Tribunal Electoral del Poder Judicial haya confirmado la negativa al acceso a documentación electoral no catalogada como reservada?
siendo que el derecho a la información es también un derecho fundamental previsto por la Constitución. Toda vez que esta demanda ciudadana, cuya resolución fue en contra sin duda alguna, sentará precedente en próximas elecciones, principalmente cuando la ciudadanía, por su propio derecho, exija que exista una mayor transparencia en el proceso electoral a efecto de generar certeza y confianza institucional. Bueno, un poco larga la pregunta, pero bueno, es muy legítima. Yo creo que es un asunto opinable. Es decir, entiendo yo que la regulación legal dice, bueno, la documentación electoral tiene que ser destruida y realmente no autoriza un acceso a ella posterior al proceso electoral. ¿Por qué? Porque ya el proceso electoral tuvo sus etapas y la misma Constitución señala que las etapas se van cerrando y que ya no hay una vuelta atrás. Sin embargo, en esta discusión entró toda la nueva regulación de lo que es el acceso a la información, la reforma constitucional del año pasado, y eso de alguna manera complicó desde un punto de vista jurídico el tema. Personalmente yo creo que el tribunal y el IFE resolvieron correctamente de no dar ese acceso. Yo sé que hay otras opiniones que también son defendibles, pero al final de cuentas hay que poner en la balanza dos valores, ¿no? El valor de la certeza del proceso electoral, con todos los errores que haya podido tener, y el valor del derecho de acceso a la información, y no necesariamente hay que pensar que cualquiera de ellos prevalece necesariamente. Justamente la labor del tribunal es sopesar ambos valores. Tercera pregunta: ¿quién considera que es el encargado de garantizar el derecho de réplica en un proceso electoral? Si la respuesta es que la autoridad administrativa electoral, ¿cómo se puede obligar a los medios de comunicación a que concedan ese derecho? Bueno, esa es una pregunta compleja. Yo soy lento, así que tendría que pensar un poquito más, porque es complejo. Entrarían temas de si es o no un asunto electoral. Si el medio de comunicación es electrónico, sería una cuestión distinta, creo yo, si el medio es un medio impreso. Pero al final de cuentas, pues tendrá que haber algún tipo de procedimiento jurisdiccional, ya fuera por el lado del amparo, si no la Suprema Corte aceptara que no hay una cuestión electoral implícita, o por el lado del recurso pues al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De cualquier manera, independientemente de las cuestiones prácticas, estoy convencido que habrá algún remedio y que ese remedio será de tipo jurisdiccional. No sé si la autoridad administrativa estaría en condiciones de hacer cumplir el derecho, pero si no fuera el caso, el remedio jurisdiccional sí sería un remedio vinculante y definitivo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Le damos la palabra al maestro Imer Flores. Gracias. Les leo las dos preguntas y me resistiré a la tentación de hacer una segunda conferencia de las preguntas y trataré de ser muy concreto con los comentarios. Los partidos políticos son el instrumento por el cual la democracia moderna, per se representativa, logra la representación de los ciudadanos por razones prácticas. Quizás la principal, la dimensión de los estados modernos. ¿Cómo concebirlos sin ellos? Yo estaría diciendo que es con ellos. Yo no estoy diciendo que deshagamos el sistema de partidos. Yo creo que el sistema de partidos está bastante bien consolidado, bastante bien fortalecido. Tenemos 3 partidos ampliamente consolidados. Tenemos la posibilidad de partidos pequeños que se vayan. Entonces, el sistema de partidos está hoy por hoy consolidado. Yo creo que basta con voltear a los periódicos cualquier día y se da uno cuenta que están los partidos consolidados. Con sus problemas y sus tensiones, eso creo que tampoco es cosa para asustarnos. Es con ellos, es, perdón, lo que sea Rafael Ballesteros, es la posibilidad de consolidar nuestro sistema electoral, ya no nada más de partidos, sino incluyendo además la mayor cantidad de posibilidades para que la gente participe, ampliando las posibilidades de participación de los ciudadanos, no nada más al formar partidos, no nada más al obtener registros como partidos, sino al ser candidatos inclusive independientes. Entonces, ciertamente, y ahí hay problemas, pero es el tema de regularlos, es el tema de reglamentarlos, de legislarlos. De los ejemplos que ya no pude desarrollar con calma, decía yo que en Candidatos Cuarto fue alguien que fue un candidato independiente sin registro, ganó la elección y le acabaron reconociendo el triunfo, con esos problemas de que no está el señor regulador reglamentado. Entonces, ¿ese escenario les gusta? Porque las candidaturas independientes existen. Lo que pasa es que no hemos permitido el registro. Eso es un segundo paso, esa es la parte aparte. Entonces, yo creo que más bien tendríamos que regularlas y registrarlas precisamente para avanzar todos estos problemas que se podrían prestar. Y hay muchas preguntas y todas son muy válidas, muy legítimas, y aquí ya nos había mencionado que estos Guadalupe Salmorán y Luis Javier Jiménez. Sigo leyendo las observaciones que me hacen ellos y digo, las comparto, son mis mismas inquietudes, pero no por no resolver estos temas
digamos no a las candidaturas independientes. No, entrémosles, vamos a resolverlos. ¿Quién nos financiaría? Hasta hoy, por donde entiendo nuestros sistemas de financiamiento público principalmente, habría que incluirlos al sistema de financiamiento público. Yo lo que creo es que tendríamos que tener unas reglas más claras de la cantidad que se le da a los partidos y la cantidad que se le da a los candidatos. Y que haya una, válgase la expresión, una vaquita, una cantidad finita de recursos que se le van a destinar y que se repartan entre el número de candidatos registrados. A mayor número de candidatos registrados, nos toca menor dinero. A menor número de candidatos registrados, nos toca mayor cantidad de dinero a cada uno de ellos. ¿Con qué criterio podemos discriminar la aceptación de una persona como candidato y a otra no? El caso de las candidaturas independientes, lo que está pidiendo es, quizás, yo creo que la propuesta es muy sensata, 2% del padrón electoral, ya sea el nivel de que estemos pensando, si es federal para la elección de presidente, si es distrital para la elección de diputados, si es por el estado a la elección del senador, 2% es un chorro de firmas, eso es un chorro. Si estuviéramos pensando a nivel local, el estatal, municipal o distrital, también sigue siendo un chorro de gente la que tendría que darnos las firmas o darle las firmas a los candidatos independientes para que ellos pudieran contender. Quizás aquí lo que pasa es que las firmas vienen a ser las veces del aval que otorga un partido político. ¿Cómo evitar el atomismo de las candidaturas? ¿Cómo lo enfrenta el Estado? Yo ahí creo que hay una cuestión que en el caso de Yucatán creo que también está bien resuelto, es que las candidaturas independientes se tienen que registrar antes que las de los partidos, para evitar que a todos aquellos que perdieron las elecciones primarias, que creen candidatura independiente. Pues espérenme, ustedes son partidistas, ustedes perdieron sus primarias, ustedes no vengan a querer ocupar este lugar. Entonces, si va a querer jugarla así, regístrese de antemano como candidato independiente de un partido y deje atrás los X años que tenga en el partido como un buen antecedente en su vida personal, o malo quizás, pero déjelos atrás. Entonces, creo que hay otro tema. ¿Qué respaldo ciudadano tendría este candidato? Yo creo que pueden tener mucho respaldo. Hay gente que le estamos cancelando las posibilidades de ser candidato cuando tienen un auténtico respaldo ciudadano por una cuestión formal. Hagan memoria, los partidos no han cancelado las candidaturas ciudadanas. De vez en cuando, y yo creo que muy frecuentemente, los partidos van y buscan gente. Así se explican que haya candidatos que luego son futbolistas, que son boxeadores, que son actores, pues porque tienen un cierto respaldo ciudadano. Entonces, simplemente es que en lugar de que se formen en la fila de los partidos políticos, se pueden formarse directamente en su fila de ciudadanos directamente. Digo, no estoy negando que los mismos políticos sean ciudadanos, estoy convencido que también lo son. Pues vean cómo hay diferentes filas donde se puede uno formar, o sea, ampliemos las posibilidades en las cuales se puede uno formar. ¿Habría en la realidad la represión de intereses de un sector de la ciudadanía detrás de los intereses individuales? Yo creo que los candidatos independientes no necesariamente vienen por sus propios intereses individuales, yo creo que vienen con una idea legítima de representación de intereses generales. Yo les preguntaría si al revés, los candidatos de los partidos no vienen ya atados, ya vienen amarrados con los intereses de sus partidos. Mejor que vengan algunos por ahí independientes, que vengan con otros intereses que no son necesariamente los de los partidos políticos. Eso es con relación a la de la Guadalupe Salmona. En la de Luis Javier Jiménez. Si con todo el dinero que reciben los partidos políticos en prerrogativas ocurre que se tiene conocimiento que hay candidatos y posteriormente funcionarios o representantes populares controlados por el narco, ¿cuál sería el mecanismo para acotar a los candidatos independientes para que no ocurran estas pequeñas prácticas con ellos? Insisto, es el tema del financiamiento y de la fiscalización. Pero el argumento si los candidatos de partidos son susceptibles de intereses individuales, de intereses fácticos del narco o de cualquier otro tipo de interés individual, pues por supuesto que los candidatos independientes no estarían exentos de eso. Pero si son candidatos ciudadanos que los conoce la ciudadanía, quizás sea más fácil controlarlos a ellos, que dan la cara a los ciudadanos, que aquellos que luego normalmente no conocemos tan bien, por el hecho de que los conocemos a través de los partidos políticos. Creo que se establecería un vínculo mucho más directo y se estarían respetando todos los derechos en esta materia. Y es quería yo quizás agregar una nota, decía yo al final de mi discusión, que no se necesitaba reformar la Constitución para incluir, y que no creo que sea lo necesario para ir meterlo de las candidaturas independientes, que basta con hacerlo en el COFIPE, reglamentarlas en el COFIPE. Pero sí quisiera aprovechar para insistir en que quizás, sin ser necesario, yo me estoy excediendo en mis peticiones a Santa Claus. Mi petición sería que además reformáramos el artículo 35 para dejar atrás esta frase, esta palabra desafortunada de prerrogativas. Soy muy generoso, te doy prerrogativas, cuando al revés te tengo que reconocer tus derechos. Yo creo que además habría que reformar el 35. No es necesario para incorporar candidaturas independientes, pero habría que reformarlo, y si se da en este contexto, yo creo que sería lo adecuado también. Muchas gracias.
Muchas gracias a los participantes, muchas gracias a ustedes. Continúa la próxima mesa. Gracias.